Buenos días para todos muchachos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Buen día, profe. Buenos días, profe. Buenos días Laura, Vanessa. Listo, por ahí vi que algunos ya escribieron en el chat también saludando, diciendo buenos días. Bueno, espero que se encuentren muy bien y estén con toda la actitud y energía positiva para este inicio de la sesión de clase. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con la última actividad que se les dejó? ¿Qué tal la realización? ¿Complicada, sencilla? ¿Les quedó fácil encontrar los ejercicios correspondientes a la teoría conductista o fue algo complejo o no la hicieron? ¿Qué tal la actividad? ¿Bien? ¿Sencilla? ¿No complicada? ¿Ninguno? ¿Dar su opinión? ¿Ninguno? ¿Listo? Luis aquí menciona que no tenía que hacerla. Ok, Rafael menciona que bien. Listo. Vanessa menciona que fue sencilla. Ok, muy bien. Entonces, tener en cuenta, bueno, muchachos, ya de pronto si ustedes observaron la plataforma y si observaron un poco lo correspondiente a la actividad para esta semana, y la actividad sería de carácter similar, ya enfocándonos a lo que es esta teoría que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente y lo tengan en cuenta, pues quedaría esta sesión, la otra sesión y ya la posterior sería lo que es el parcial. Entonces ya estamos cercanos a finalizar lo que es este segundo corte. Entonces vamos a hacer lo que es el llamado a lista. Luis, ¿qué vas a preguntar? Luis levantó la mano, sí. Sí, sí, señor. Adelante, Luis. Profe, gracias, profe. Profe, nosotros de esta materia en tercer corte vemos prácticas. No, como tal, pues el objetivo sí es intentar hacer la asignatura un poquito más práctica, pero práctica específicamente no. Ya digamos en esta asignatura lo que se ve netamente en la práctica ya sería Pedagogía de la Cultura Física 2. Ahí ya se enfoca mucho más en la parte práctica. Vale, profe, solo tenía la curiosidad, tranquilo. Gracias. Ok, con gusto. Listo, entonces voy a hacer el correspondiente llamado a lista. Ya saben, contestan con la palabra presente. Entonces, Luis Beltrán, Presente, profe. Rafael David Bermúdez, Presente, profe. perfecto, Soldamari Bustos, Presente, profe. Nicolás Esteban Carrera, Presente, profe. Andrés Felipe Cruz, Andrés Felipe Cruz no se encuentra. Muy bien. Laura Tatiana Galvis, Presente. perfecto. Vanessa Alexandra Martínez Presente. y Juan David Suárez Quintero. Presente. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces ya como lo saben, estamos viendo todo lo correspondiente a lo que son las teorías de aprendizaje, teorías del conocimiento. La sesión pasada, por medio de la exposición que hicieron Luis Beltrán y Laura Galvis, nos enfocamos en lo que era la teoría conductista y el día de hoy pues nos vamos a enfocar en lo que es la teoría cognitivista. ¿Listo? ¿Qué le compete a lo que es Juan Suárez, Solda Maris y Vanessa Martínez? Entonces, muchachos, les doy el espacio, estoy ustedes para que empiecen a hacer la exposición correspondiente. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Me confirman si ahí pueden ver bien la presentación? Dale, confirmo, Vanessa. Gracias. Bueno, buenos días para todos. El día de hoy, junto a mi compañera Solda Maris y mi compañero Juan David Suárez,
vamos a hablarles sobre la teoría del aprendizaje cognitivista. Bueno, para comenzar, esta teoría surgió en los años 1950 y 1960 como una discrepancia con el cognitivismo. La principal discrepancia que se dio entre estas teorías fue la caja negra. Esta es una metáfora que fue utilizada para referirse a un modelo abstracto de funcionamiento, o sea, entre entrada y salida. Con esto me refiero a estímulo y respuesta, o sea, lo que el conductismo dominaba la conducta, el modelo cognitivista lo veía de otra manera. Como lo vemos aquí en la diapositiva, nos dice que esta teoría se desarrolla estudiando los cambios de pensamiento del humano a través del tiempo. También esta es conocida por dividirse en subprocesos y se dice que la observación bien diferenciada es la única que puede aclarar los fenómenos de desarrollo que se dan en esta teoría. Las características de esta son que las condiciones ambientales facilitan el aprendizaje del alumno. Esta teoría se caracteriza por dar explicaciones, demostraciones y ejemplos para ayudar a motivar y a simplificar el aprendizaje. Y también nos dice que el aprendizaje debe ser significativo para crear una relación entre el conocimiento que ya existía y uno nuevo. La institución debe dar instrucciones efectivas y basarse en las estructuras mentales que tiene cada persona o su forma de aprendizaje. Esta información debe organizarse de tal manera que el individuo pueda asimilarla y generar una poda neural, generando relaciones entre la información que ya tiene. La retroalimentación forma parte importante de esta teoría, ya que nos ayuda a realizar conexiones mentales y hacer corrección de errores y poner conexiones más exactas. Bueno, algunos de los representantes que vamos a nombrar son Piaget, Ausubel, Bandura, Gange y Brunner. Bueno, voy a darles una breve introducción de estos autores. Piaget pues se centró en los cambios cualitativos del pensamiento. Algunos conceptos básicos dentro de su teoría son las estructuras mentales, que él dice que son las que forman el conocimiento, la organización, donde nos dice que la inteligencia es la que ayuda a ordenar estas estructuras mentales, y la adaptación, que nos ayuda a ajustar las estructuras mentales según lo que el ambiente nos exige. Ausubel propuso la teoría del aprendizaje significativo, donde dice que la información nueva debe relacionarse con la que el individuo ya posee. Bandura propuso el aprendizaje cognitivo social, en el que dice que el humano aprende imitando a los demás o viendo lo que hacen los demás por medio de demostraciones. Gange propuso la teoría cibernética, donde él relacionó la forma de aprender con el funcionamiento de una computadora. Y Brunner propuso la teoría del andamiaje, donde se da el apoyo de los adultos en las partes de aprendizaje del niño. Entonces, Piaget se centró en los cambios cualitativos del pensamiento, Ausubel, aprendizaje significativo, Bandura, aprendizaje cognitivo social, Gange, teoría cibernética, y Brunner, teoría del aprendizaje por andamiaje. Bueno, Jean Piaget fue un científico suizo que fue el precursor de la teoría cognitivista, y él desarrolló esta teoría porque empezó a interesarle mucho los procesos del pensamiento humano. Él partió con la convicción de que el desarrollo, o sea, el desarrollo del niño y el resultado al que va a llegar debe darse durante un proceso de construcción donde él va identificando a medida de exploración cómo debe hacer las cosas, o sea, va aprendiendo mediante ensayo y error. Las etapas del desarrollo cognitivo en esta teoría, Piaget nos dice que la dividió en 4 etapas: sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La sensorio-motora, en la que el niño aprende mediante ensayo y error. La preoperacional comienza a partir de cuando el niño empieza a participar en juegos y a manipular elementos simbólicos, como ponerse en personaje o actuar como otros seres vivos. Las operaciones concretas es cuando el niño empieza a ya relacionarse con el pensamiento lógico. Y las operaciones formales es cuando ya puede desarrollar cálculos matemáticos, usar el pensamiento creativo y el razonamiento abstracto. La primera etapa, la sensoriomotriz. Dime. ¿Puedes poner la anterior, por favor? Es que estás hablando muy rápido. Gracias. Vale. Si las voy pasando muy rápido, me dicen y las devuelvo, por favor. ¿Vas a enviar las diapositivas al grupo o algo así?
Si las necesitan, claro, se las comparto. Sí, por favor, es que no he podido escribir por lo mismo. Cada vez un poquito rápido. Qué pena. Las formales son las que ya tienen lógica matemática, ¿sí? Sí, lógica matemática, uso del pensamiento creativo, razonamiento abstracto. Pues se las voy a repetir. Sensoriomotora, en la que el niño aprende mediante ensayo y error. Preoperacionales, cuando comienza a participar del juego simbólico. Las operaciones concretas vienen con el pensamiento lógico y las operaciones formales utilizan el cálculo matemático, el pensamiento creativo y el razonamiento abstracto. De paso, si me dicen que voy muy rápido, pues creo que esta es la parte bastante importante. Les voy a repetir en qué se enfocaba cada uno. El de Piaget, los cambios cualitativos del pensamiento. La de Ausubel, aprendizaje significativo. Bandura, cognitivo-social. Gange, la teoría cibernética. Y Brunner, el aprendizaje por andamiaje. Ok, la primera etapa, sensoriomotriz, de 0 a 2 años. Determina que la inteligencia del niño se ve expresada en acciones motoras, o sea, el niño aprende poco a poco según lo que va experimentando o lo que va haciendo. Como vemos en la imagen, el niño por el medio del tacto y de la percepción va creando su conocimiento. Entonces les voy a dar una definición que encontré, que está en el libro de Técnicas de Motivación Infantil por la autora Samira Toume, que dice que la percepción es un conjunto de imágenes mentales y que en esta etapa no solo se registran imágenes mediante la reflexión de luz, las ondas o las ondas sonoras, sino que en esta etapa se responde a sensaciones de frío, calor o dolor. Por esto, la percepción comprende nociones del esquema corporal, espacio y tiempo, las analiza y las sintetiza. Por lo tanto, la percepción es la interpretación de los estímulos y su percepción interna, o sea, como el niño que, digamos, tiene esa ficha en la mano, entonces él cuando la siente, su tacto le dice, bueno, esto es más grande que mi mano, lo puedo colocar sobre otra superficie más dura. Entonces él empieza a buscar con su tacto cómo hacer sus acciones motoras. Vale, yo tengo algo que decir en la anterior y es que en la anterior, si puedes poner la diapositiva anterior, ahí se van formando cadenas largas de comportamientos. Entonces, un ejemplo podría ser que cuando un niño va por un camino y ve un obstáculo, entonces la primera vez se cae o no sabe qué hacer. Después él sabe que o que tiene que rodearlo o que tiene que saltar. Después va caminando, ya no encuentra un obstáculo, sino encuentra un hueco, se cae. Entonces él va aprendiendo a través de lo que, en lo que va fallando y va formando cadenas largas. Entonces esas cadenas largas de aprendizaje puede ser que en la primera sabe que debe saltar el obstáculo, en la segunda debe rodearlo y poco a poco va formando una cadena súper larga de conocimientos. Bueno, preoperacional, se dice que se da desde los 3 años de edad hasta los 7 años. Dice que esta es intuitiva, es decir, que por naturaleza el niño va a actuar de esa manera. Esta, perdón. Estas habilidades son adquiridas a través de la presentación de imágenes. Dice que puede tener habilidad de tener visión del mundo desde su propia perspectiva. Es decir, que el niño va a diferenciar o va a ver el mundo diferente a cómo lo ven los demás. La siguiente, por favor. Funciones propias de la etapa. Bueno, la primera encontramos función simbólica, es donde el niño puede presentar, ver, reconocer objetos, palabras a través de imágenes. Entonces es como reconocer algo que físicamente no está y uno lograr que ellos logren entender eso a través de imágenes, palabras, dibujos. También encontramos acá la centralización. Y es donde el niño se centra en solo un aspecto del estímulo o situación. También encontramos pensamiento intuitivo,
que es cuando el niño cree saber por qué cree saber algo ya intuitivamente. También encontramos el egocentrismo, el niño ve todo desde su propia perspectiva, es decir, que a lo que le digan, a lo que le dicen, como que no va a prestar mucha atención, simplemente a lo que él cree que está bien o él cree que, como él cree que es. También encontramos serialización, que es donde el niño tiene la capacidad de organizar cosas. Entonces, organizar cosas con su misma característica, organizar las cosas por serie, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, hasta no sé qué número, la capacidad de organizar pequeño, mediano, grande. Entonces, ahí encontramos que tiene la capacidad de organizar cosas. También encontramos la clasificación, nombra o identifica objetos por características. Es similar a la anterior. Habilidades de conservación, tiene como incapacidad para reconocer algún cambio. Y la última, que es animismo, el niño cree que las cosas animadas tienen vida. Entonces, si han visto Toy Story, entonces algo parecido a los niños cuando los muñecos cobraban vida, entonces como que el niño tiene esa creencia que las cosas tienen vida. La siguiente, por favor. La siguiente etapa es operaciones concretas y va desde los 8 años hasta los 11 años. Sí sé que es una etapa concreta y el proceso de pensamiento es lógico, flexible y organizado. Dice que usa pensamientos lógicos para observar objetos, personas, animales o eventos. La siguiente, por favor, creo que sí es la siguiente. Tiene mejor comprensión de conceptos espaciales. Tiene mejor orden específico y lógico cuando acomoda objetos. Entonces, en la anterior ya tenía como la capacidad de organizar todo por colores, por series. En esta etapa, el niño lo hace de una mejor forma, quizá lo hace más rápido, quizá lo hace organizándolo ya diferente, entonces ya no lo organiza 1, 2, 3, sino que los organiza de mayor a menor. Entonces, tiene una mejor capacidad para esa organización. Se va el pensamiento egocéntrico, ya no piensa en sí mismo, ya no piensa en su propia posición ante las cosas, sino que ya adquiere conocimientos externos, si se podría decir de esa manera. Y mejora la experiencia con sus amigos, con sus hermanos, ya debido a que se fue este pensamiento egocéntrico, pues hay como una mejor relación exterior ante sus amigos, compañeros, padres, hermanos, etc. ¿Voy yo o qué? No, No sé. sigue dos partes de las actividades didácticas y luego sí continúas, Juan. Sol, ¿las puedes compartir, por favor? Listo, entonces les voy a compartir una primero y después les envío la otra. Entonces, listo, ya pueden ingresar. Esta es una actividad de responder preguntas según lo que se dijo en la exposición, más que todo lo que se veía de, de Piaget. Cuando terminen lo pueden ir diciendo terminado o listo en el chat, por favor.
Ya terminé. Gracias. Los demás compañeras, esperémoslos. ¿Alguno más no pudo entrar al link? O pues Rafael, la verdad no sé qué pasa, yo lo abro y sí me carga. Pues por lo que veo, los otros también pudieron entrar. Vuelve a compartir de pronto, para ver si de pronto puede entrar nuevamente. De Sí, pronto, Sol, ¿nos haces el favor de volverlo a compartir? Gracias. Pues ahí sí, la verdad no tengo ni idea, la verdad, de por qué no les carga. Ah, ok, ya. Bueno, Bueno, continúo muchachos. Ya, alguno pues, aparte de ahí del error de no poder hacer el ya los demás pudieron, los que sí pudieron, mejor dicho. Mm, Bueno, voy a seguir. Bueno, como última, digamos que fase, las cuatro que propone Piaget, son las operaciones formales que van de 12 a 15 años, que es como la etapa final de pensamiento, como que la define él, que implica la capacidad de hacer abstracciones. Entonces venimos de la anterior que hablaba sobre como un conocimiento más flexible, organizado. ¿Por qué? Porque las estructuras mentales deben siempre estar predispuestas a obtener nueva información y modificarla, ¿no? Entonces ya acá ya son más capaces de un pensamiento más lógico, más abstracto y pueden razonar teóricamente a la diferente información que reciban. Eh, Desarrollan imágenes y circunstancias ideales. Entonces, si pensamos en cómo queremos que nos vaya, no sé, en una competición, entonces nosotros nos imaginamos qué pasaría para que para nosotros sea ideal esa presentación o esa competición. Ese tipo de cosas ya la empezamos a desarrollar a esta edad. Y
y comienzan a considerar posibilidades para el futuro y con lo que podrían llegar a ser o lograr. Entonces ahí es cuando empezamos con nuestros sueños o lo que queremos lograr al final de la carrera, si es un negocio, el trabajo, vivir, viajar, lo que sea, es empezar a relacionarse con lo que queremos llegar a ser o tener. ¿Listo? Siguiente. Entonces, como un resumen, esta es la teoría de Piaget en sus 4 fases: la motora sensorial de 0 a 2 años, que es un control motor de aprendizaje acerca de objetos físicos, más moldeable, más los niños tienden mucho a coger, a experimentar, a ver de qué es cada cosa hasta que sabe, por eso muerden casi que todo. La preoperacional, que es de 2 a 7 años, que ya es un desarrollo de habilidades más verbales, empiezan a tener interacción, a pesar de que son muy egocentristas a todo lo que ellos quieran como quieran, con las famosas pataletas y demás. Y la concreta operacional de 7 a 12 años, que es el inicio del asentamiento de conceptos abstractos. Entonces, lo que les digo, empiezan a relacionar más la información que tienen, empiezan a tener un proceso de pensamiento más flexible y más de adquirir la información más plena. Y la forma operacional, que es la que acabo de explicarles. Entonces, si detallan bien, no solo para Piaget, sino para los demás autores que voy a nombrar, es más, habla acerca de cómo vamos cambiando o cómo se modifican esas estructuras mentales en las que logramos obtener y adquirir esa información, porque podemos obtenerla y se nos olvida, como podemos obtenerla y ya quedarnos con ella, que sería un aprendizaje significativo, que sería lo del siguiente autor. Entonces, siguiente. Bueno, gracias. Entonces, Auswell es un psicólogo y pedagogo estadounidense que habla acerca del aprendizaje significativo. Entonces, él considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición, es decir, por recepción a través de los diferentes sentidos, ¿no? Porque parte del aprendizaje parte de los sentidos. Ustedes ya saben cómo percibimos la información externa. Puede ser igual de eficaz por algunas características. Puede darse por descubrimiento, como por estrategia de enseñanza, y puede llegar a un aprendizaje significativo, memorístico y repetitivo. Es decir, cómo nosotros logramos recibir la información que nos están dando, comparándola o relacionándola con la información que ya tenemos desde antes. Y ese proceso se da todo el tiempo, durante toda la vida, vamos modificando lo que ya conocemos. Bandura habla acerca del aprendizaje social, también conocido como el aprendizaje vicario, observacional, de imitación o modelado o aprendizaje cognitivo social. De hecho, acá nos habla de observacional, imitación, entonces este es muy relacionado o puede decirse como un puente entre lo conductista y cognitivo, así lo relaciona este autor. Está basada en una situación social en la que participan 2 personas. El aprendizaje social se basa en el modelo de la conducta determinada y observacional, que se vuelve aprendizaje y por ser imitación de lo mismo. Que es importante poner acá, que tal vez en las diapositivas no están, señor Luis. Perdón, qué pena lo interrumpo. Qué pena, qué pena. Tranquilo, adelante. En ese punto puede ser como algo cultural, donde, digamos, un ejemplo podría ser que aquí en América Latina, eh, tener hijos o casarse antes de los 30 está bien visto, pero después de los 30 está mal visto. Y no sé, en Europa o en Norteamérica, casarse o tener hijos después de los 30 está bien visto. Entonces puede ser ese, no sé, Sí, solo... Sí, sí tienes tiene razón. parte de ese enfoque porque, o sea, sí tiene razón Luis, porque como les iba a mencionar, a pesar de que no está acá en las diapositivas, está Vygotsky, que es otro autor que plantea una teoría del aprendizaje que se basa en el entorno social. Dice que aparte de lo que nosotros aprendemos por sí solos, cambiando nuestras estructuras mentales, también está el aprendizaje social, que dependemos de lo que las otras personas o nuestro contexto cultural nos transfiera a nosotros a nuestro aprendizaje. Entonces ahí ya entra lo que usted decía, hay ciertas condiciones o ciertas cosas que están bien o mal vistas a los ojos de los demás o de la cultura, que nosotros debemos asimilar o cumplir por estar simplemente en la cultura. Entonces sí, tiene toda la razón. ¿Listo? Gracias y perdón.
No, todo bien, tranquilo. Y siguiente. Ah, bueno, Bandura tiene 95 años, no ha muerto, sigue vivo. Ahora sí, siguiente. Bueno, Brunner habla acerca del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, el aprender es un proceso activo social en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas a los conceptos basados en conocimiento actual. Él selecciona la información, origina hipótesis, toma decisiones, integra experiencias en sus construcciones mentales existentes y el instructor o docente o en este caso donde se desarrolla este conocimiento o aprendizaje debe intentar animar o motivar para que descubran por sí solos, mediante diálogos o momentos lúdicos, ese tipo de información. Ya saben ustedes que por medio de juegos o momentos lúdicos se desarrolla más aprendizaje por descubrimiento que tal vez de manera teórica en algunos casos. ¿Listo? Sí. Bueno, no me acuerdo. Vane, ¿cuál era el de andamiaje? Qué pena contigo. La O de ya me lo Brunner, repaso. la de Brunner, la anterior, la teoría de andamiaje. Esta teoría, pues como lo Listo. decía Juan, se apoya en el tutor. Es eso. Y me faltó decir que esta también se basa un poco a lo, al puente de lo conductual con lo cognitivo, porque hace parte de mucho de lo que nos puede otorgar nuestra familia, nuestros padres y nuestros docentes para guiar el aprendizaje, ¿no? Entonces es más como tratar de imitar o tener una referencia de algo o alguien. ¿Listo? Ya ahora sí. Qué pena. Se me olvidó ese pequeño detalle. Bueno, Robert Gagné, él falleció hace unos años ya, 2002. Él nos hablaba de que el aprendizaje se divide en un proceso de 8 fases, digámoslo así, pero que no podemos pasar de la una a la otra, no podemos saltarnos ninguna. Todas deben ser de principio a fin, ¿sí? No sé cómo decírselos, pero bueno, entonces Él lo empieza dijo como el primero proceso de una computadora. eso. Entonces, las fases son una motivación, que es una expectativa. Entonces, descripción es un deseo del sujeto para alcanzar alguna meta, entonces, que la motivación que tenemos acerca de algo. ¿Qué papel debe tener el docente, padre o la persona que esté encargada, digamos, de ese proceso en las diferentes situaciones? Entonces, verificar si existe la motivación del sujeto y si no la provoca. ¿Cuál es la instrucción? Pues explicar el objetivo. En el caso de la motivación, después va a haber una comprensión que es una atención, en donde el sujeto debe recibir algún estímulo para tenerlo guardado en su memoria para que lo pueda comprender. La adquisición, cuando ya el sujeto aprende bueno, comprende la información o la adquiere en su almacenamiento de la memoria. Acuérdense que la memoria son estructuras mentales que pueden ser modificables o flexibles. Va a haber una retención que es la acumulación de esa información, que como lo decía un autor es como el aprendizaje significativo, la información que logramos retener con nosotros. La recuperación, que es cuando, si yo les pregunto a ustedes cómo se hace la regla de tres, ustedes rememoran y se acuerdan, entonces me van a decir cómo se hace una regla de tres. Entonces, lograr recuperar el recuerdo de esa información. La generalización, que es la transferencia, que es cómo aplicamos esos conocimientos recordando las situaciones y logramos enseñarle a alguien más ese tipo de información. ¿Cuál es la ejecución? Pues realizar lo que aprendimos o lo que necesitemos hacer en su momento. Si es en un deporte, alguna ejecución de algún fundamento, si es algo de teoría, recordar la teoría y lograr explicarla y demás. Y la retroalimentación, pues es como afirmar si realmente está bien o no. Cuando, por ejemplo, le pregunto a alguien, ¿entendió? Explíqueme ahora usted y le digo, sí, está en toda la razón. Entonces simplemente le afirmo que está en lo correcto. Entonces, cada una de estas fases tiene su descripción, su papel del docente y la instrucción, pero pues les expliqué solo la primera y de ahí para allá pues más generalizado, que es lo que dice Robert Gatlin. ¿Listo? Siguiente. Bueno, devuélvete uno. Perdón, se me fue. Entonces, bueno, pues acá es un cuadro que encontré que me pareció como importante porque
resume todo lo que les acabamos de decir. Entonces dice que pues tienen principales enfoques cognitivistas de los 20 a los 60, que ocurre mediante la construcción gradual del conocimiento. Entonces todo lo que les he dicho desde que yo empecé a hablar, que se modifica a través del tiempo, exige una organización que sea flexible, es muy global. Ya en Piaget, pues el aprendizaje se efectúa mediante movimientos simultáneos entre la asimilación y la acomodación, porque la información que recibimos siempre debemos asimilarla para después acomodarla a nuestras estructuras mentales. Y ahí para allá sí con absolutamente todos, muchachos, que es lo que acabamos de decir, solo que pues en esta imagen está muy bien resumido por si de pronto lo llegan a necesitar algún día, ¿listo? Y ya, esto. Si tienen preguntas, me avisan, muchachos. Pues la webografía donde salió la info. Bueno, creo que va otra actividad primero antes de si tienen preguntas, ¿no? Sí, vamos a ver otra actividad, luego un video y luego otra actividad. Sol, creo que ya la compartí en el chat, ¿sí? Sí, ya la compartí, ya pueden ingresar. Lo mismo, por favor, si van terminando, nos lo confirman en el chat. ¿Alguien falta, muchachos? Por terminar. Creo que ya todos. Bueno, sí, creo que ya todos. Les vamos a compartir un video. Este video pues nos pareció muy bueno. Es casi que un resumen de todo lo que hemos dicho. ¿Me pueden confirmar si lo escuchan? ¿Sí se escucha ahí? Sí, exacto. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores
comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos: asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo, como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognitiva que ya posee el individuo. Es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky propone el concepto de andamiaje,
que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación, y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel. Sol, ¿puedes compartir la última actividad, por favor? Bueno, como les decía, este fue un resumen de más o menos de todo lo que nosotros dijimos. Nombraron varios autores y pues ahí se dijo qué teoría propuso cada uno. Ya se las compartí, ya pueden ingresar. Listo, muchachos. No sé quién nos falta. Creo que falta Andrés Felipe, creo que se llama.
Laura tampoco veo que haya confirmado. Apenas ellos terminen, por favor, nos avisan. Gracias. Listo, muchachos. ¿Alguien? Creo que ya todos. Listo, por favor, confirmen si todos ya finalizaron lo que es la actividad que los compañeros están planteando, esta última actividad, si realizaron los 3 ejercicios que plantearon los compañeros. Listo, les menciona que ya. Listo. Muchachos, ¿tienen alguna inquietud, pregunta, algo referente al tema que nosotros podamos responderles o todo claro? Señor Luis. Dale, Luis. Yo creo que más que pregunta, pues también es como una pregunta, pero creo que también es respuesta, ¿no? Y es que yo analizaba mientras ustedes daban los ejemplos y explicaban la teoría cognitivista, recordaba la que tuvimos la oportunidad con mi compañera Laura de exponer. Y en el caso de la de nosotros, yo llegué a la conclusión y siempre lo he creído, hasta ahorita, que era una teoría fallida, que no funcionaba. Pero mientras los estaba escuchando exponer, eh, vino a mi cabeza como ejemplo, cuando estamos en una escuela de fútbol, en mi caso, trabajando, cuando uno trabaja con categorías muy pequeñas, los más pequeños, uno les está enseñando de manera conductual, donde yo les digo qué hacer y si no hacen eso, ¿qué pasa? En el caso de los porteros, yo le digo, si usted no se tira acá, si usted no achica así, si usted no hace esto, va a haber un gol. Y ellos entienden el gol, uno como portero entiende el gol como, como un error, como que yo me equivoqué, ¿sí? Entonces es como ese condicionamiento y ese mismo refuerzo en un entrenamiento donde yo le digo qué debe hacer, ta, 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 ta. En esta teoría cognitivista, cuando ellos van a un partido, de pronto un poquito más grandes, ellos vienen de un entrenamiento que es conductual, pero llegan a un partido donde ellos tienen que tomar decisiones y por medio de experiencias previas de un partido anterior donde saben que si abrían el juego acá, que si no hacían esto iban a perder, empiezan a adquirir pues, experiencias que van a poner a prueba más adelante. Entonces, la pregunta a la que yo llegué con esto, y casi que una pregunta es una afirmación, es que cada teoría de aprendizaje es muy buena, pero se debe saber usar por etapas. O entonces en pregunta sería, ¿son buenas cada teoría de aprendizaje, pero por etapas? Eh, de hecho, todas las teorías creo yo que se aplican y se usan, como usted lo menciona, por etapas, pero pues una complementa la otra y así sucesivamente. Entonces, con el ejemplo que usted nos da, Luis, entonces nosotros normalmente enseñamos de manera conductual, pero en las edades infantiles, digamos casi que hasta los 12 años, cuando hablaba, por ejemplo, Piaget, si no estoy mal, se llama preoperacional, cuando ya empieza a formar una estructura mental más flexible, es decir, tomar propias decisiones y analizar más la información que nosotros le podemos otorgar. Entonces,
aparte de lo que nosotros logramos enseñar y la información que ellos tienen y van adquiriendo, ellos la van modificando y empiezan a tener su propia toma de decisiones. Entonces, cuando llegan al partido, ya tienen una base, pero van empezando a tomar diferentes decisiones y van a tener en cuenta qué funcionó y qué no, y así sucesivamente ir modificando esa estructura mental en referente a cualquier tema, en este caso en fútbol, ¿sí? Entonces sí, de hecho yo inicialmente cuando uno lee por encima yo pensaba que, que la teoría conductista pues era muy básica, la verdad, o sea, yo decía como pues muy básica, no creo que eso sea tan importante. Y realmente es que es importante durante toda la vida, todas las edades. A nosotros casi siempre nos van a guiar qué hacer y de qué manera. Por ejemplo, cuando el profe nos deja una tarea, van a hacer esto, esto, esto con tal y tal y tal cosa. Él nos está dirigiendo qué tenemos que hacer de principio a fin, pero nosotros tenemos que buscar cómo entregarle lo que nos pide, pero también algo más y adquirir ese conocimiento. Entonces empiezan a entrar todas las teorías y creo que cada una ¿cómo se llama esto? Bueno, se complementa con las demás, ¿no? Entonces sí, sí tienes razón, Luis. Vale, qué pena, gracias, mi Amalia. Bueno, muchachos, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta a los expositores. Nadie tiene más preguntas de los expositores. Bueno, de pronto complementando un poquito lo que estaban hablando Luis y Juan, ¿sí? Debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes hablan, bueno, cuando hago referencia a ustedes, hablo de Luis y Laura, la sesión pasada de la teoría conductista, recuerden que ahí pues nos enfocábamos en lo que era el comportamiento del individuo y la conducta como tal del individuo, ¿sí? Nosotros mencionábamos algo de carácter importante. Esta teoría se fundamentaba o se basaba netamente en que el individuo recibía un estímulo y lo que hacía el individuo era dar respuesta a ese estímulo, que ahí era cuando hacíamos el cambio de carácter conductual. Si nosotros nos enfocamos en lo que es la teoría cognitivista, ahí nosotros, bueno, complementando un poco lo que había dicho Juan, que se está complementa o que se basa un poco en la teoría anterior, pero la destruye también un poco. ¿Por qué? Porque ellos se basan netamente en que reciben ese estímulo, ¿sí? Tenemos ese estímulo como tal y también se va a dar una respuesta, pero previo a la respuesta, que ahí es donde entra específicamente el cognitivismo, ¿sí? Hay un procesamiento por parte del individuo para poder generar esa respuesta. Ahí entonces es donde está el complemento neto de esta teoría con la teoría anterior, ¿sí? El conductismo únicamente recibo la respuesta y recibo, qué pena que ahí me equivoqué, ¿sí? Recibo en este caso lo que es el Estímulo. estímulo y doy la respuesta. Ya con el cognitivismo recibo ese estímulo, hago un, un procesamiento, ¿sí? Y ahí sí doy la respuesta, que eso es en lo que se basa el cognitivismo. Y por eso es que nosotros nos enfocamos aquí ya en el proceso de carácter mental. Entonces, para que lo tengamos presente y lo tengamos ahí en cuenta. Eso sería, digamos, como una de las grandes diferencias que tiene entre estas dos teorías, ¿sí? Y si ustedes lo van a denotar, que ustedes ya estaban hablando un poco aquí de autores que hacen énfasis en la próxima teoría que vamos a ver, que sería el constructivismo, ustedes van a ver que el constructivismo toma bastantes aspectos correspondientes de lo que es el constructivismo. ¿Listo? Entonces tengo una pregunta para los compañeros que hicieron la exposición. ¿Listo? Ustedes nos plantearon aquí tres actividades. ¿Sí? Ahí, pues, hice las tres actividades. La primera que fue una serie de preguntas, ¿sí? Y las otras dos que eran de unir unos gráficos que ustedes presentaban con unas características principales. ¿Listo? Entonces, deseo que, o tengo la duda, la inquietud que expliquen más específicamente qué relación tiene directamente estas actividades que ustedes plantearon con la teoría que ustedes están mencionando en el momento. ¿Listo? Adelante, Vanessa.
Ok, profe. Yo la idea, la verdad, yo tuve la idea de las actividades. Primero las preguntas, por lo que se estaba diciendo que en el cognitivismo se utiliza el proceso, que pues la verdad el proceso yo lo conozco como la poda neural, la relación entre el conocimiento que ya teníamos y el nuevo, entonces por eso decidí hacer las preguntas. Y el de relacionar lo desarrollé pensando en la etapa, en la primera etapa, la básica de ensayo y error, porque si se dieron cuenta, realmente... por más de que tú lo acercaras, no se iba hasta que fuera la correcta. Entonces, en la etapa de 0 a 2 años, el niño aprende por medio de ensayo y error. Entonces los juegos iban relacionados de esta manera. Primero, a realizar una poda neural en la que se dé la asimilación del concepto y se tenga una síntesis del análisis de una definición más corta que se pueda llevar rápido a cabo, y en la otra donde se dé el ensayo y el error. Ok, muy bien, Vanessa. Me gustó cómo argumentaste la actividad que realizaron. Perfecto. Entonces, bueno, queda entendido lo correspondiente a la actividad que realizaron los compañeros. La intención de la actividad, sí, sí quedó claro. De lo que hicieron ellos, sí, para mí sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces voy a complementar un poquito, de pronto a hacer un poquito de énfasis en algunos aspectos que mencionaron los compañeros. Les voy a solicitar inicialmente que porfa nos compartan nuevamente lo que son las diapositivas. Si son tan amables, algunos de ustedes que compartan la pantalla para las diapositivas, que vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que era, en lo que hizo Jean Piaget y en esas etapas que él mencionó. ¿Listo? Que es prácticamente en lo que se fundamenta esta teoría, ¿sí? Ahí ustedes mencionaban a 5 autores. Y si quieres, primeramente, deja los 5 autores, eso es. Entonces, ahí hablábamos de Jean Piaget, Ausberg, ¿sí? Bandura, Gardner y Brunner. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de esta teoría cognitivista, o cognitivista, como ustedes la desean llamar, pues si nosotros hablamos de grandes rasgos, nos enfocamos netamente en lo que son 3 autores, que serían Jean Piaget, Ausubel y lo que es Brunner, ¿sí? Bandura y Gardner, aunque tuvieron un papel dentro de la teoría, pues no se les considera que tuvieran un papel de carácter tan significativo como el que pudieron haber tenido los otros 3. Más específicamente, lo que es Piaget, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablábamos en lo que es el conductismo, nosotros nos enfocábamos, bueno, primeramente en lo que era el individuo y en el niño, y ahí nosotros hablábamos que los niños eran unos, llamémoslo así, entre comillas, unos organismos de carácter pasivo, ¿sí? Que era como lo que estábamos mencionando anteriormente. Nosotros le brindábamos un estímulo al niño y él daba una respuesta. ¿Y esa respuesta cuál iba a ser? La modificación neta en la conducta. ¿Qué sucedió con Piaget? Él mencionó y dijo, listo, yo no considero que el niño, en este caso, sea un individuo de carácter pasivo, ¿sí? Y ahí él empezó a mirar un aspecto de carácter fundamental que ustedes lo mencionaron en la exposición, y era la relación que tiene directamente el individuo con lo que es el entorno. Con el medio que lo rodea. Y ahí ustedes dan también una ejemplificación que también la dio lo que era el compañero Luis, la importancia que se tiene esa relación con el entorno que lo rodea, ¿sí? Nosotros entonces empezamos a hablar de ese aspecto porque con el conductismo se hablaba que el pensamiento de los niños tenían unas características tales como las que tienen los adultos, ¿sí? Y lo único que se iba a hacer era modificar esa conducta. Aquí en lo que es esta teoría cognitivista, se mencionó y lo dijo Piaget en ese caso, ¿sí? Que los niños tenían unos pensamientos o lo que era en este caso el procesamiento de lo cual nosotros estamos hablando, que se daba previo a la respuesta, era totalmente diferente a el de los adultos. Entonces ahí para que fuéramos teniendo principalmente eso en cuenta. Entonces, como se estaba hablando anteriormente, nosotros nos enfocamos en esta teoría y los enfocamos en la relación que tiene directamente el individuo con su entorno. ¿Mm? Un ejemplo de carácter sencillo. Una persona que vive en la ciudad
no va a tener las mismas características que una persona que es del campo, ¿sí? Ahí nosotros ya vemos que hay una relación totalmente diferente. Dependiendo del entorno en el que yo esté, mis características van a ser de determinada forma o mi proceso de aprendizaje va a ser de determinada forma. Nada más ustedes lo pueden visualizar en la forma en la que se habla, ¿sí? Una persona de la ciudad no habla igual que una persona que vive en el campo. Entonces, de pronto ustedes cómo podrían ejemplificar esto que les estoy mencionando dentro de este contexto, o qué ejemplo pueden brindar referente a lo que les estoy diciendo de la persona que está en la ciudad o el niño que crece en la ciudad al niño que crece en el campo. Adelante, Luis. Eh, con ese ejemplo, yo creo que por lo menos yo trabajo los fines de semana en ocasiones en la pizzería de un primo y el cuñado de él viene de un pueblo, no tan directamente campesino, pero sí viene de un pueblo y pues yo me crié en la ciudad, en Bogotá, toda la vida que las direcciones, que moverme aquí y allá, entender los trancones. Y el muchacho llegó allá a trabajar a la pizzería también y al comienzo él era el domiciliario y pues él era muy perdido, no entendía cómo así que la calle aumenta o disminuye, que el oriente, que el sur, que la carrera aumenta de oriente a occidente, bueno, todo eso. Para mí era más fácil ese tema porque yo me crié bajo ese aspecto, para él no. Esa sería una buena ejemplificación, ¿no? Nosotros ya estamos viendo cómo afecta el interactuar con su entorno, ¿sí? Nada más aquí lo que estaba mencionando ahorita Luis, nosotros hablamos acá de calles de carreras, calles y carreras, qué pena. En el campo, nosotros no vamos a hablar de calles y carreras, ¿sí? O de pronto en el pueblo en el que viene el compañero no se habla de calles y carreras, puede que únicamente se hable de calles o en ocasiones, como los pueblos son de carácter pequeño, no es necesario hasta, tienen la dirección solo por formalidad, porque mencionarán, listo, ¿dónde queda esto? No, queda al lado de la iglesia, un ejemplo, o queda al lado de la cancha de fútbol, ¿sí? Y lo mismo sucede en el campo. ¿Mm? Entonces ahí nosotros ya vemos cómo ese proceso cognitivo es totalmente diferente dependiendo a la interacción que yo tengo con mi entorno, ¿sí? Entonces, un ejemplo también que les puedo brindar de carácter sencillo. Yo soy una persona que también netamente me crié en la ciudad, ¿sí? Cuando en el momento en el que yo voy al campo, yo puedo ver a niños del campo que ya desde pequeños saben, no sé, el tiempo de maduración de una fruta, ¿m? Saben cuánto tarda en crecer determinada planta y demás, ¿sí? Porque ellos han estado en constante contacto con ese tipo de cosas, ¿sí? El hecho a veces de ordeñar. Entonces, muy probablemente ellos desde pequeños ya tuvieron el afán de ordeñar. Bueno, algo que ustedes de pronto vimos de forma muy rápida en lo que hacía referencia a la ley 115, ¿sí? Ellos tienen en muchas ocasiones lo que son asignaturas netas dentro del campo, que están relacionadas con la agronomía, cosa que un individuo de la ciudad no la tiene, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos esa primera relación que nosotros tenemos con el entorno. Entonces ahí ya empezamos a ver esta teoría de carácter cognitiva. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente y lo vayamos a ir teniendo mucho más en cuenta. Puedes poner, porfa, la diapositiva de lo que es Jean Piaget y las etapas de Jean Piaget. ¿Eres tan amable? Listo. Entonces, devuélvete una. Exacto. Entonces, como lo estaban mencionando aquí, ahí él habla de 4 etapas, ¿no? Pero entonces tener presente que cuando Jean Piaget se enfoca en esas 4 etapas, él se enfoca en algo que nosotros lo denominamos lo que es la maduración, ¿sí? Y que a medida que nosotros vamos madurando, nosotros tenemos unos cambios de carácter
fundamentales en el pensamiento. Y a eso él le denominó como una metamorfosis, ¿no? Cuando ustedes hablan de metamorfosis, ¿qué entienden por metamorfosis? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando se habla por metamorfosis? Cambio. Cambio. Exacto, como ustedes lo acaban de mencionar, nosotros hablamos de metamorfosis y lo primero que se nos viene a la mente son cambios, ¿no? ¿Qué fue lo que planteó en este caso Jean Piaget? ¿Sí? Y esos cambios estaban netamente relacionados con lo que es la maduración del individuo. Por eso él empezó a hablar de estas cuatro etapas. ¿Sí? En cada una de las etapas, como lo mencionaron ahorita los compañeros, nosotros tenemos una forma totalmente diferente de hacer el proceso cognitivo, ¿sí? Entonces ahí para que nosotros lo tengamos en cuenta, nosotros tenemos una forma diferente de hacer ese proceso de carácter cognitivo. ¿Mm? Pero entonces cuando nosotros empezamos a hablar de esas etapas, nosotros empezamos a enfocarnos en lo que es, bueno, cómo el individuo hace la interacción con el medio. Y si nosotros hacemos una relación neta entre lo que es el adulto y lo que es el niño, ahí Jean Piaget descubrió un aspecto de carácter fundamental, ¿sí? Que el aprendizaje que se daba por medio del adulto no sería el mismo que se le daba al niño. En muchas ocasiones nosotros qué tendemos a hacer, que ustedes lo hablaron con el aprendizaje de carácter significativo, ¿sí? Ustedes como adultos, por lo general, y me uno yo a ustedes. En este caso, cuando nosotros estamos adquiriendo un nuevo conocimiento, lo que nosotros hacemos es anclarlo a un conocimiento previo que nosotros tenemos, ¿sí? Un ejemplo de carácter sencillo que les puedo brindar. Cuando nosotros estamos hablando de lo que es, en este caso, la multiplicación. ¿Mm? Para nosotros poder multiplicar, nosotros lo anclamos netamente a lo que es la suma. Ahí nosotros tenemos un anclaje y empezamos a hacer ese proceso de aprendizaje por medio de ese anclaje, cosa que Jean Piaget descubrió que no se daba en los niños, ¿sí? Y a eso él le denominó, qué pena, ¿Mm? Un conflicto cognoscitivo, ¿sí? Porque en el momento en el que ellos iban a hacer la asimilación o aprender algo de carácter nuevo, ellos no tenían, nada más especialmente hablando de la primera etapa, que es de los 0 a los 2 años, ellos no tenían con qué anclar ese conocimiento nuevo. Entonces, él lo denominó como un conflicto cognoscitivo. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace allí? Se hace un refuerzo neto, que eso puede ser lo que sucede en muchas ocasiones en las primeras etapas, no sé, de pronto en una escuela de fútbol, trayendo aquí el ejemplo del compañero, en donde, listo, llega acá el niño y hasta ahora le voy a empezar a enseñar a lo que es patear el balón. ¿Listo? Pongamos un niño de 4 años. Entonces le voy a decir, listo, tengo lo que es el borde interno, el borde externo, lo que es el empeine, ¿sí? Y ahí el niño en ese momento todavía no tiene nada con que anclar ese conocimiento, diferente a un ya adolescente, no sé, 14 15 años, listo, vamos a patear un tiro libre, entonces le voy a enseñar netamente cómo se patea el tiro libre con el borde interno. Ahí ya lo puede él empezar a anclar, cosa que no sucede con los niños inicialmente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y eso es lo que Jean Piaget denominó el conflicto cognoscitivo, ¿sí? Pero para ello él le dio una solución, que era reforzar ese nuevo conocimiento que estaban adquiriendo cada uno de los niños. Entonces, para que lo tengamos ahí también presente y en cuenta. Resaltar algo importante que mencionaban los compañeros, y era el hecho, o es el hecho, de que especialmente en esas edades de carácter temprana, ¿sí? Se aprende por medio de esquemas. ¿Mm? Y nosotros también lo estamos haciendo. Cuando nosotros hablamos de esquemas, ¿qué es lo que ustedes entienden por esquemas? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Estructura. ¿Listo? Hablas de una estructura. Muy bien. ¿Qué más se les viene a la mente por medio de esquemas? Orden. Un orden. Perfecto. Que hablan de bases, formas. ¿Listo?
Entonces, por lo general, bueno, ustedes hablaron de un orden, de unas bases, de unas formas, de unos esquemas. Cuando nosotros hablamos, qué pena que ahí repetí lo que iba a hablar. Cuando nosotros hablamos de esquemas, nosotros hacemos muy seguramente la simulación de lo que son imágenes primeramente, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ustedes están hablando, listo, de un orden, entonces, bueno, o de unas formas. Esas formas nosotros las vemos relacionadas netamente con lo que son unas imágenes. Entonces, esta teoría, y por medio de Jean Piaget, se enfoca en eso, en que nosotros aprendemos, ¿sí? Por medio de lo que son esquemas. Y por medio de esos esquemas, nosotros hacemos una organización neta de la información que nosotros estamos adquiriendo. Y él lo clasificó en dos aspectos fundamentales. Él mencionó que habían esquemas de carácter sencillo y esquemas de carácter complejo. Entonces, cuando nosotros hablábamos de un esquema de carácter sencillo, les voy a dar aquí una ejemplificación. Podrían ser, vengan a ver qué se me viene a la mente en ese momento, un carro. ¿Listo? Ese es un esquema de carácter sencillo. Entonces, listo, el niño imaginándose un carro como tal. ¿Qué creerían de pronto ustedes que sería un esquema de carácter complejo, ya relacionándolo netamente con ese esquema sencillo que les acabo de brindar? El niño empieza a decir que tiene un motor, que tiene, no sé, cuatro llantas, que a qué velocidad puede ir. Exacto, como lo está mencionando Laura, ahí ya estaría un esquema de carácter complejo, ¿sí? Nada más cuando nosotros nos enfocamos en todo lo que tiene el carro, ¿sí? Ella mencionaba, listo, el velocímetro, ¿cómo funciona el velocímetro? Ahí nada más hacernos esa idea de cómo funciona el velocímetro, ya es un esquema de carácter mucho más complicado, ¿cómo funciona el motor? ¿Sí? ¿Qué tienen las llantas? ¿Qué hace para que las llantas se mantengan bueno, totalmente rígidas para que se vayan moviendo a la velocidad que la persona va a- adaptando la que es el acelerador y demás? Entonces, ahí nosotros nos enfocamos en ese conocimiento, esa adquisición del conocimiento por medio de esos esquemas, ¿sí? Esquemas de carácter sencillos y esquemas de carácter complejos. Entonces, ¿qué otro ejemplo de pronto me podrían brindar ustedes referente a el que acabamos de brindar con la compañera Laura? Un ejemplito rápido. Pronto, Andrés, ¿qué ejemplo podrías brindar? Bueno, aquí menciona algo Luis. Ahí sí no entramos a debatir en ello. De pronto los mismos compañeros que expusieron, ¿qué ejemplo podrían brindar de esos esquemas que se están dando? Esquema de carácter sencillo, esquema de carácter complejo. Si lo relacionamos de pronto con lo que es la educación física, ¿qué ejemplo ustedes podrían brindar allí? Profe, yo creo, bueno, si puedo opinar o esperamos que termine. Adelante, no, Sí. tranquilo, adelante. Con el tema de la educación física, digamos, en el colegio yo veía en lúdica artes marciales. Entonces, el carácter más sencillo era patee la paleta con una posición X, baje el punto de gravedad, perfiles y así, ta, ta, ta. Y algo más de carácter, de un carácter más complejo, es poner esa patada en una situación de combate, donde yo tengo que saber si el rival me va a permitir girarme, si el rival cuando yo patee me va a reaccionar con otra patada, no sé, algo así. Bueno, ahí podríamos tener un ejemplo, pero creería que más específicamente si nosotros hablamos de un esquema sencillo, listo, ahí habla de patear la pelota, ¿sí? Pero cuando nos enfocamos en un esquema ya complejo referente a patear la paleta, ahí ya podríamos hacer énfasis en lo que es la técnica como tal, ¿no? Que nosotros podemos hacer ese esquema, esa imagen, listo. Yo me estoy imaginando en este momento a mí pateando una paleta como tal, ¿sí? Y en su momento, ya como esquema complejo, listo, ¿no? Tiene que poner la pierna en determinada posición, el tronco tiene que estar en determinada angulación, no sé, ahí sí, perdonarán porque de karate no sé, sí, la elevación del pie tiene que ir hasta cierto rango, hasta cierto grado como tal. ¿Sí? Ahí nosotros podríamos ver ese aspecto
o esa imagen compleja. Y hay complementar con lo que mencionó ahorita Luis, ya hacer esa técnica netamente en un enfrentamiento. Ahí sería algo mucho más de carácter, mucho más complejo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos. Creo que ahí también sería más sencillo, entonces, como lo dice el profe, entonces la patada a la altura de la rodilla. Esa sería de sencilla, porque pues todos podemos patear así. Y algo más complejo que implica implícitamente saber hacer un split o una espagata, una patada a la altura de la cabeza. Entonces ahí entra más técnica, más punto de gravedad, más equilibrio, la flexibilidad, en fin. Exacto, perfecto. Muy bien lo que estaban mencionando. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esos conceptos de carácter básicos, ¿sí? Que nos mencionaba Jean Piaget. ¿Mm? Entonces, para que lo tengamos ahí presente, bueno, de pronto algo que se me olvidó mencionar referente a este hombre es que él, el estudio que realizó lo catalogaron como un estudio de carácter fenomenológico, en donde lo que él hizo es que en esas etapas que él está mencionando, o cogía a los niños y lo colocaba en diferentes situaciones de carácter problemas, ¿sí? ¿Y qué hacía? Pues miraba a ver cómo los niños interactuaban para intentar resolver esos problemas que él mismo les planteaba a los niños, ¿sí? Cosa que si nosotros denotamos de pronto, ¿recuerdan lo que pasaba con el conductismo cuando alguno de ellos, de sus autores, intentó hacer lo mismo? Que después de un tiempito, los papás dijeron que no podían usar más los niños. Exactamente. Aquí pasó lo contrario, ¿no? Aquí con Jean Piaget le dijeron, listo, como él no iba a hacer una intervención, llamémosla así, eh, tan específicamente, por así decirlo, sino únicamente lo que iba a hacer era evaluar, bueno, una situación, problema de carácter sencillo para un niño de 3 años, ¿sí? Era el hecho de alcanzar un juguete. Entonces, ahí él iba a mirar cómo solventaba esa problemática como tal. ¿Listo? Bueno, aquí menciona Luis que Piaget hizo los estudios con los propios hijos. ¿Listo? Tengo que confirmar eso porque ahí sí creo que no estoy tan seguro. Bueno, pero gracias, sí, gracias por la información que nos Igual, acabas de es que eso mencionar. cuando yo estaba estudiando trabajo social, también vi las etapas de desarrollo de Jean Piaget y Piaget, digamos que le creó esa curiosidad desde el momento en que vio crecer, empezó a ver, o sea, tuvo sus hijos y empezó a verlos crecer y le empezó a notar todos los cambios, a hacer, pues de cierta manera, experimentos con sus propios hijos. Ok, muchas gracias por lo que nos acabas de mencionar allí. Sí, porque ahí no recordaba esa parte y no tenía la seguridad neta. ¿Listo? Entonces es importante lo que mencionas ahí, ¿no? Entonces que lo hizo con los propios hijos y por ende pues tampoco por ello los padres, que en este caso sería el mismo investigador, pues me iba a colocar un pero. ¿Puedes pasar por favor a la siguiente diapositiva? ¿Mm? Entonces, bueno, tenemos esta primera etapa que ustedes ya lo mencionaron, ¿no? La etapa sensoromotora, que va desde los 0 a los 2 años como tal, ¿sí? Y que se enfocaba netamente en lo que es los sentidos del individuo. ¿Mm? Entonces ahí nosotros hablábamos o hablaron los expositores de que esta etapa pues se enfocaba en lo que es los sentidos y la acción, ¿sí? Ellos cómo representaban la realidad por medio de esos sentidos, o un bebé cómo representa la realidad por medio de los sentidos y la acción netamente, enfocada a esa interacción que se tiene con el entorno, que es lo que nosotros estamos hablando específicamente. Pero entonces quería complementar un poco allí de lo que ellos hablaron, ¿sí? Entonces, que en el momento en el que ellos desarrollan una conducta de carácter intelectual, ¿sí? Que está enfocada hacia una consecución de metas de carácter sencillas. Que un ejemplo que les brindaba ahorita pues era, bueno, voy a traer un ejemplo aquí a correlación de un niño de 0 a 2 años, ¿sí? Un niño que está en la cuna, por lo general en muchas ocasiones le colocan un sonajero en la parte de arriba. Entonces, cuando él toca ese sonajero, él se va a dar cuenta que el sonajero va
a empezar a sonar, ¿no? Entonces, ellos que realizan ese momento o pues denotan que esa acción que ellos están realizando es de carácter notable, ¿sí? Y se enfoca en un objeto de carácter independiente a ellos, ¿sí? Aquí nosotros dentro de esta etapa sensomotora podríamos mencionar que se enfoca en dos aspectos fundamentales, ¿sí? Que uno sería esa relación que se tiene con el entorno, que estaría enfocada netamente a la manipulación de objetos, que es el ejemplo que les estoy brindando de lo que es el sonajero como tal, ¿sí? Y un aspecto que se enfoca netamente a lo que es el cuerpo del individuo. Nada más el hecho de que ellos empiecen a sacar la lengua, ¿sí? Entonces ahí que mencionaba en este caso Jean Piaget que ellos tenían esa interacción netamente con el entorno, pero que esa interacción se va a hacer de forma de carácter circular. ¿Y por qué mencionaba que se iba a hacer de carácter circular? Porque una vez que el niño le pega al sonajero y sabe que suena, él va a empezar constantemente a golpear el sonajero para que vuelva a sonar. ¿Sí? Ahí nosotros estamos viendo que esa acción se repite. Y por eso nos mencionaba que la hacía de carácter circular. Lo mismo cuando el niño descubre que puede sacar la lengua. Entonces, saca la lengua y constantemente va a empezar a sacar la lengua. ¿Sí? Ya sabe que descubre que puede levantar los brazos o, bueno, en este caso, bueno, nuevamente con el sonajero levanta el brazo para hacer que suene el sonajero como tal. Entonces ahí ellos actúan de forma circular. Ellos lo que hacen en esto es lo que les mencionaba también anteriormente. Ellos están haciendo un refuerzo a ese nuevo conocimiento que están adquiriendo y lo hacen de forma circular para que lo tengamos ahí en cuenta y lo tengamos de pronto presente. Pasan a la siguiente diapositiva, porfa. ¿Listo? ¿Me recuerdan cuáles eran las características netas de esta etapa, por favor? Los compañeros que expusieron ahí de forma que sencilla. adquirían, que adquirían habilidades a través de presentación de imágenes y que tenían una visión propia acerca, una visión diferente del mundo. Tenían como una perspectiva propia. Ok, muy bien, gracias, Sol. Entonces, como le estaba mencionando Sol, ahí es importante lo que es, bueno, nuevamente volvemos a los esquemas, o en este caso lo que son las imágenes, ¿sí? Y ellos ya tienen una representación neta por medio de las imágenes de lo que es su realidad o esa interacción que están haciendo con el medio. Entonces, importante para resaltar lo que, o complementar un poco lo que los compañeros mencionaban, es que en esta etapa los niños empiezan a comunicarse por esos procesos de representación, ¿sí? Y se enfocan mucho en lo que es el imitar, ¿sí? Hacer la imitación neta de lo que ellos observan a su alrededor. Entonces, un ejemplo sencillo de cuando ellos hablan de una representación que nosotros lo vemos muy netamente en el colegio y lo vemos en estas etapas, ¿sí? En estas edades, qué pena, es cuando nada más se le pide al niño que dibujen. Cuando ellos empiezan a dibujar o empiezan a hacer gráficos, ¿ellos cómo consideran ustedes que hacen la representación de su entorno como tal? Un ejemplo sencillo. Los palitos y las bolitas. Bueno, podría ser un ejemplo, palitos y bolitas. Por lo general, cuando ustedes le solicitan a los niños de edades tempranas, ¿listo? Que dibujen algo, ellos que tienden a veces a dibujar. Ellos ven a la persona pues que está a su lado y pues lo dibujan. Listo, que habla Laura de una persona que está haciendo algo y ahí puede ser, digamos, ese dibujo. Digamos, un ejemplo sencillo que ellos hacen es, listo, dibujan al papá, dibujan a la mamá. Entonces ahí ellos ya están dando una representación neta por lo que es
esas imágenes específicamente, ¿listo? Pueden, listo, una interacción con el entorno, dibujar el sol. Ellos a veces dibujan el sol, pueden dibujar lo que es la luna, las nubes, nada más el hecho de que hagan, intenten hacer un paisaje como tal, ¿sí? Entonces, en ese caso, ellos ya se enfocan netamente en hacer esa representación de su entorno, ¿sí? La asimilación que ellos están teniendo de su conocimiento por medio de lo que son los dibujos. También se pueden enfocar en lo que es, bueno, aquí ya empiezan a implementar lo que son niños, qué pena, implementar lo que son símbolos, ¿sí? Y también se enfocan mucho en ya en la capacidad de hacer el incremento de lo que es el léxico netamente de ellos, ¿no? Ellos ya empiezan a incrementar el número de palabras que están utilizando a diario, ¿sí? Ya empiezan a tener una mayor cantidad de palabras, ¿sí? Se estima que ellos aproximadamente ya en lo que es de la edad de los 3 a los 4 años, ellos ya tienen un conocimiento más específico, más aproximado de lo que son 2000 palabras, ¿sí? Y esa etapa en la que les estaba hablando de que ellos empiezan a hacer representaciones gráficas de su entorno, se da más específicamente de los 4 a los 5 años, pero nosotros lo podemos ver desde los niños que empiezan a tener una representación, bueno, eso más específicamente para los que empiezan ya en el preescolar y demás. Entonces, para que lo tengamos ahí presente y lo tengamos ahí un poco en cuenta. ¿Listo? Que era lo que ellos están hablando acá de la visión que ellos tienen netamente del mundo. Entonces pasan a la siguiente, porfa. Diapositiva. Listo, bueno, creo que ahí ya fueron muy específicos. Igual con la siguiente. Entonces, bueno, creo que en estas etapas que ellos mencionaban, pues ya ellos fueron ahí bastante específicos, ¿sí? Y creo que ahí seríamos mucho más, tendríamos un mayor entendimiento ya que son etapas, llamémoslas así, que son mucho más cercanas a nosotros, ¿sí? Cosa que no podemos tener nosotros de lo que es la etapa sensoromotora, porque nosotros no somos, o no recordamos esa etapa. Se menciona que nosotros tenemos una memoria neta desde los 4 años, anterior a los 4 años nuestra memoria, aunque podríamos tener recuerdos de previo a los 4 años, no tenemos una memoria neta. Y la etapa de operacional, pues ahí reforzando un poquito lo que estaban mencionando. Entonces, digamos, para que lo tengamos ahí presente y lo tengamos en cuenta en todo ese contexto que estaban hablando ahí los compañeros. ¿Listo? Entonces es importante también resaltar lo que ellos mencionaban de el aprendizaje significativo. ¿Quién era el autor del aprendizaje significativo? Ausbel. Exactamente, Ausubel es el autor del aprendizaje significativo. ¿Sí? Pasan de pronto a la diapositiva en donde mencionan lo del aprendizaje significativo. Listo. Recuérdenme cómo es que se da el aprendizaje significativo. De ahí también nosotros nos podemos enfocar en lo que son los esquemas, ¿no? Que por eso ellos también se basan en lo que está hablando Jean Piaget. Entonces, ¿cómo se da ese aprendizaje de carácter significativo? Adelante, Juan. El aprendizaje significativo se da por esa información que podemos, recibir, pero que ya tenemos una base de alguna de esas experiencias que hemos tenido desde antes o por descubrimiento que alguna vez tuvimos y empezamos a relacionarlo con algunas situaciones vividas o con algo y logramos retener ese aprendizaje. Ahí ya se vuelve significativo. Es decir, no como cuando a veces en el colegio nos toca aprendernos algo para la evaluación y después se nos olvida, como muchas cosas, sino ya es algo que de verdad es tan significativo para nosotros que logramos recordarlo cada vez que lo mencionemos o veamos algo similar o que se refiere. Ya significa un aprendizaje de eso. Exacto, muy bien, Juan. Entonces, como lo estaban mencionando, entonces ahí nosotros lo que hacemos es acoplar un nuevo conocimiento a un conocimiento que teníamos ya existente, ¿sí?
Y si ustedes, bueno, que lo vamos a ver muy probablemente el otro corte, o si no, en lo que es la asignatura de Pedagogía de la Cultura Física 2, sí, cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, nosotros ya empezamos a ver una relación neta con lo que es la metodología de aprendizaje, ¿m? Las diferentes metodologías. Entonces, para que lo tengamos ahí presente y lo tengamos en cuenta. Como lo estaba mencionando el compañero, Albert que dijo, listo, nosotros para tener o creo esta teoría del aprendizaje significativo, él se enfocaba también en lo que eran los esquemas, ¿sí? Nosotros tenemos un esquema de algo que nosotros hemos aprendido y él lo asimilaba muy sencillamente con un árbol. Entonces tenemos ese aprendizaje que es, bueno, ahí hablamos de lo que es el tronco del árbol, que es un aprendizaje de carácter neto, que podría ser un ejemplo que les brindo aquí de carácter sencillo, lo que es la suma o los números, ¿sí? Tengo ese aprendizaje neto. ¿Sí? ¿Qué hago con el aprendizaje de carácter significativo? Yo lo que hago es anclar el aprendizaje nuevo que esté relacionado con los números a o colocarle, bueno, él decía que era como si le estuviera saliendo unas ramitas a ese tronco que él hablaba. Sí, tengo entonces lo que es la raíz, que serían los números. Después voy con otro aprendizaje de carácter significativo, que sería en este caso el tronco, que ahí hablaría, listo, hablamos de lo que es la suma y la resta. ¿Mm? Y posterior vienen más aprendizajes de carácter significativo que los estoy anclando netamente a esa imagen que se está dando como tal. Entonces, listo, con el ejemplo que les brindaba anteriormente, ya tengo lo que es la suma y la resta, ahora voy a ver lo que es la multiplicación. Lo anclo directamente a ese aprendizaje que se tiene previo, ¿sí? Y ahí yo ya voy a tener un aprendizaje de carácter significativo como tal. ¿Sí? Y como lo estaba mencionando ahorita Juan, sería un aprendizaje que lo más probable es que nosotros lo apliquemos constantemente y que no se nos olvide. La vez pasada estaba en un sitio y decían, ay, yo no sé por qué vi matemáticas en el colegio si no lo pongo casi en práctica. ¿Sí? Y nada más nosotros para hacer un movimiento. De pronto, bueno, me traigo a mi correlación acá cuando yo salgo a correr. Nada más para calcular todo lo que voy a correr o cuánto corrí en su momento o la velocidad y demás. Ahí tengo que estar aplicando lo que es la matemática o cuando voy a ir al colegio, a la tienda, ¿sí? ¿Cuánto voy a llevar? ¿Cuánto tengo presupuestado? Si yo pago con esto, ¿cuánto me tienen que devolver? Y demás. Entonces ahí para que nosotros lo tengamos presente y como ustedes lo notan, pues el aprendizaje significativo lo seguimos teniendo muy en cuenta en su momento. Vamos ustedes cómo podrían dar un ejemplo dentro de la asignatura de educación física o el deporte con el aprendizaje significativo. Profe, digamos ahorita hay una materia que estamos viendo es de estadística. Entonces, ahí se ve mucho lo que es la multiplicación, la suma, digamos, eh, cuántas veces se repite tantos números o tantos datos. Entonces ahí pues como tenemos una base que nos explicaron en el colegio, digamos, también lo que es el Excel lo utilizamos mucho en bioestadística y pues con las bases que nos dieron en el colegio también nos funciona, digamos, para las fórmulas. Ok, aquí ya están dando un ejemplo de aprendizaje significativo con bioestadística, ¿no? Entonces la correlación que nosotros hacemos, bueno, me imaginaré esas nuevas fórmulas que ustedes están viendo en bioestadística y cómo ustedes lo correlacionan con lo que es eh, ese primer aprendizaje que serían los números. ¿Listo? Aquí menciona Luis que para él no sería significativo. Cuéntame por qué no sería significativo, Luis. Profe, porque yo tengo entendido que el aprendizaje significativo es todo conocimiento que yo deseo adquirir, que yo deseo grabarme, ¿sí? O sea, no es condicionado por el ejemplo que por lo menos hizo Juan David, un parcial. Entonces yo me aprendo esto para sacarme un 5, pero pasado el parcial, mi memoria, como sabe que no era más importante o lo consideraba que no era importante, lo olvida. Exacto, ahí como lo están mencionando, en ese caso, digamos que no sería de carácter significativo si no tienes el interés neto de aprenderlo. ¿Mm?
que eso pues nos sucede a todos en su gran mayoría, ¿no? Yo digamos cuando estuve en el pregrado vi una cantidad de materias que de las cuales en el momento no recuerdo nada, ¿sí? Diferente a otras materias como podría ser el ejemplo de lo que es fisiología del ejercicio, un ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso les menciono, dentro del ámbito deportivo de la educación física, ¿ustedes cómo podrían brindar un ejemplo de aprendizaje significativo? Bueno, aquí habla Rafael de distinguir los tipos de balones según las disciplinas deportivas, caso de la educación física, listo, bien. Ujú. Que hablamos que, digamos, el aprendizaje base serían los balones y ya pues el anclaje que le vamos a brindar son los tipos diferentes de balones. ¿Qué otro ejemplo de pronto se les viene a la mente? Profe, digamos, en educación física, cuando un niño no coordina al momento de correr, se puede ver afectado, digamos, porque a temprana edad de pronto no le enseñaron a gatear o no gateó, o de pronto pues caminó muy rápido, creo yo. Pero ¿cómo transferirías eso al aprendizaje significativo? Porque ahí te estás dando una causal de por qué el niño no puede correr bien. Pero ¿cómo sería en ese caso el aprendizaje significativo? ¿Cómo sería evidente allí? Pues que digamos, a la vez que no, digamos, no coordinó el momento de gatear, que es una mano primero, después el brazo, el pie contrario y viceversa, ¿sí? Entonces el niño no tiene como esa, es que no sé cómo es que se llama, como La huella motora. esa huella, sí, esa huella motora. Entonces no hay aprendizaje significativo porque no tuvo una experiencia anterior. Ok, muy bien. Ahí ya podríamos ver ese aprendizaje significativo, ¿sí? Dentro de lo que es el hecho de correr y que se puede ver muy relacionado netamente, nada más, bueno, en cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Entonces ahí, bueno, para que lo tengamos ahí un poco presente, lo tengamos en cuenta. Entonces esos serían los aspectos de carácter general y referente a lo que mencionaba Ausbel, ¿no? Y por último teníamos lo que era el aprendizaje por descubrimiento, que quién lo mencionaba dentro de los expositores. ¿Qué vas a mencionar, Laura? Brunner. Exacto, Brunner, ¿no? Entonces ahí se enfocaba netamente en el aprendizaje por descubrimiento, ¿m? Pero él hacía algo de carácter también importante y era que se enfocaba, al igual que Ausubel y que Piaget, en lo que eran los esquemas, ¿no? Entonces ahí él en su momento menciona, listo, voy a hacer este aprendizaje por conocimiento, pero me enfoco directamente en lo que son los esquemas y de allí salen, bueno, aspectos fundamentales como nosotros lo hemos visto, que son de pronto lo que se conoce como los mapas conceptuales, ¿sí? En donde él mencionaba, listo, yo hago este aprendizaje por mi parte, pero lo que voy a hacer es un esquema neto de este aprendizaje que acabo de tener. ¿M? Y hace la asociación directamente como lo estaba mencionando anteriormente Ausberg. Entonces, ¿el que hizo? Listo, tengo este aprendizaje y lo que voy a hacer es acomodarlo a, llamémoslo así, a mi prioridad o a cómo yo tengo un mejor entendimiento del mismo. ¿Sí me logro comprender ahí un poco? Creo que es como cuando uno está en clase y el profe está dando un tema y uno trata de buscar un ejemplo para tratar de entender lo que se está hablando. Exacto, eso sería una buena opción, ¿sí? Entonces nada más, tratar de ejemplificar lo que está mencionando en este caso el docente, ¿sí? Yo lo acomodo a como mejor me queda a mí ese entendimiento y ese aprendizaje, ¿sí? Cosa que no pasaba en, bueno, llamémoslo así, lo que es la teoría conductista,
en donde el docente únicamente se enfocaba a darle este conocimiento al estudiante y el estudiante tenía que asimilarlo tal cual como se lo mencionaba el docente. Aquí este hombre dijo, listo, no, nosotros tenemos una forma de aprender, digamos lo que de carácter independiente, ¿sí? Cada uno, a uno se les puede facilitar, bueno, que ustedes de pronto lo vieron en el colegio, que a uno se les podría facilitar lo que es la suma con el ejemplo de las manzanas, ¿sí? Pero a otros se les podría facilitar lo que es la suma netamente con lo que mencionaban en el tablero con los números, ¿no? Entonces ahí ya nosotros vamos a acomodar directamente cómo es ese proceso de aprendizaje que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces eso era un poco para complementar más lo que habían mencionado los compañeros. Quería hacer más énfasis en lo que les decía referente a Piaget, ¿sí? Entonces para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. No sé si ya después de lo que mencionaron los compañeros, lo que les mencioné yo, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿Ninguna? Referente a la actividad que tienen que presentar, ¿tienen dudas, inquietudes? Sí, profe, si me la puede explicar a mí. Es como yo no la hice no teníamos que hacerlo la vez pasada, entonces no le puse mucha atención, qué pena. Listo, no hay ningún inconveniente. En este caso, lo que ustedes van a realizar es, van a diseñar también una actividad, ¿sí? Enfocada, bueno, en este caso de carácter educativo, ¿sí? Que se enfoque bien sea lo que es la clase de educación física o el entrenamiento deportivo, en donde se refleje netamente esta teoría que vimos el día de hoy, la teoría cognitivista o cognitivista, como ustedes lo deseen llamar. ¿Sí? Esa actividad ustedes la describen en lo que es el formato Word o formatos de carácter similares. ¿Mm? Y junto a ello van a hacer un video en el cual ustedes realicen la actividad y den una explicación breve de por qué está correlacionado con el cognitivismo. Y a lo cual yo les mencionaba dentro de la explicación de la actividad, que ustedes se pueden enfocar en las edades o en las etapas que mencionaba Jean Piaget. ¿Listo? Claridad de cómo es la actividad a realizar. Recuerden que los muchachos que expusieron, pues esa actividad no la presentan. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Ya Profe, entonces en esa semana no subimos nada o subimos la exposición. son las diapositivas Ah, de la bueno, exposición. gracias. ¿Listo? Pues ya se tiene en cuenta y claro quiénes son los expositores de hoy en 8 días. Sería el grupo de Rafael Bermúdez, Nicolás y Andrés Cruz. ¿Listo? Entonces a ustedes les compete lo que es la exposición del constructivismo. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces si no tienen más inquietudes y más dudas, pues finalizamos ya lo que es la parte sincrónica. Ya saben que este tiempo que les queda es para que realicen la actividad que se les dejó. Igualmente tienen plazo de presentarla hasta el domingo a las 11:59. ¿Listo, muchachos? Y nos Listo, profe. veríamos de hoy en 8 días. Muchas gracias, hasta luego, éxitos. Listo, que todos estén muy